Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro. Les saluda Febe Cruz, directora de Noticias Monumental. Gracias por continuar con nosotros en esta serie de programas que tenemos para ustedes en este 2025. Hoy nos acompaña la ministra de la Presidencia, doña Laura Fernández, para conversar sobre las prioridades del gobierno en este 2025 a un ministra de la Presidencia. Ya después lo voy a preguntar. Evidentemente le tengo que preguntar cómo avance la entrevista, pero por ahora la ministra de la Presidencia. ¿Cómo está, doña Laura? Bienvenida a Punto de Encuentro acá de Noticias Monumental. Hola, Febe, feliz. Este es mi primer punto de encuentro. Ajá. He de decirlo, que me siento muy contenta de estar acá. También, pues, muy emocionada de ver este nuevo espacio y de saber que vos estás al frente. Aprovecho para desearte todo el éxito del mundo en el programa. Sé que lo vas a hacer extraordinariamente y que va a ser un punto de encuentro para ideas, para análisis y para temas de realidad nacional que serán interesantísimos. Totalmente, y sí, la verdad que por dicha nos ha ido muy bien, la gente ha respondido muy bien a Punto de Encuentro. Tenía años de no hablar en persona con usted, ¿verdad? Desde aquellos años de las asambleas, 2014, tal vez no nos veíamos desde allá. Sí, teníamos ratillo de no vernos, pero igual siempre la sigo en las conferencias. Yo siempre sigo sus programas y sus locuciones que son tan ricas de escuchar. Muchas gracias, doña Laura. Aquí está con un afán de su trabajo. Muchas gracias, ministra. Hablemos de las prioridades del gobierno para este 2025, que no sé si usted me corrige si no es así. Las veo por lo menos arrancando el año en dos direcciones: jornadas 4-3 y el proyecto que recién presentaron para eliminar las pensiones de lujo. ¿Qué otras encuentra usted? Pero me parece que con esas dos arrancamos el año, ¿cierto? Sí, arrancamos el año con esas dos que son muy relevantes en la agenda parlamentaria, pero también hay otros proyectos que son vitales. Por ejemplo, el de Cruzitas. Uh-huh. Ese es un proyecto súper importante donde el gobierno hizo un trabajo importante de análisis, de construcción con diferentes jefes de fracción, hasta el alcalde de San Carlos estuvo en una reunión con nosotros, y ese es un tema vital para Costa Rica. Es uno de esos temas que ofende. Uh-huh. El oro no solo se lo están robando a vista y paciencia de muchísimas personas, de todos nosotros, también el país tiene que hacer una inversión en seguridad. Muchos policías, en lugar de estar ayudando en puntos calientes de inseguridad, tienen que estar allá en Cruzitas, porque es un tema que se puede salir de control en cualquier momento. Y ni qué decir de la desgracia ambiental, claro, que ocurre ahí, donde hay un daño ambiental que se incrementa todos los días. Así que ese es un tema que yo tengo la fe puesta en que la Asamblea Legislativa le va a dar respuesta. Hay otros proyectos también muy importantes, por ejemplo, el de regular las frecuencias de radio y televisión. Uh-huh. Hay otro proyecto que también para nosotros es importante y es para frenar el lavado de dinero asociado a subastas ganaderas, por ejemplo, que está estableciendo controles en eso, en una actividad que ha estado por la libre y que ya hemos visto las dificultades que ha enfrentado el gobierno para empezar a regular ese tema. También está un proyecto que a mí me encanta, que es el de seguros agropecuarios. Uh-huh. Un país como el de nosotros, donde nuestros agricultores, y se lo digo yo que hace pocos meses anduve con el agua al pecho en Guanacaste o en la zona sur y vi la desgracia de la gente que ha invertido todo su recurso para sembrar una u otra cosa y que con unas lluvias como las que sufre nuestro país pierde todo. Uh-huh. Y este proyecto de los seguros agropecuarios para el sector especialmente agrícola, que se ve impactado por los fenómenos naturales, pues es muy relevante. Y así hay un montón de proyectos, claro, que son interesantísimos. Yo me siento positiva, creo que es parte de mi personalidad. Yo trato de ver el vaso siempre medio lleno y de creer que vamos a sacar adelante esos temas ahora o más adelante. Definitivamente hay proyectos que le hacen mucho bien al país, como estos que acabo de enlistar. Tenemos también la ley Jaguar, que ese es otro tema que yo no voy a cansarme de decir, que definitivamente hay que ubicar a la Contraloría General de la República en su sana dimensión, porque lo que hace ahorita está más allá de lo que la manda a hacer la Constitución y su ley orgánica, y se convirtió en un bloqueo generalizado o en una especie de coadministradora de las instituciones públicas, y ese no es su rol ni su finalidad. Y bueno, así que el año empezó caliente con muchos temas parlamentarios. Estamos cerrando esta semana el periodo de sesiones extraordinarias. Uh-huh. En todo momento tuvimos una convocatoria de más de 140 proyectos de ley en corriente legislativa de diferentes fracciones. A mí me hubiera gustado que avancen más rápido, pero bueno, es lo que hay
y con eso pues tenemos que trabajar. Ahora venía sacando cuentas en el carro con Fernando, el compañero periodista que me apoya, y le decía yo, Fer, es que qué complicadas que son las sesiones extraordinarias, porque vea, los diputados se fueron a las vacaciones. Largas vacaciones, sí. Tuvieron receso en julio, tuvieron ahora el receso de diciembre. Con el tema, por ejemplo, de los salvadoreños, que si eran militares, que si no eran militares, que si era ayuda humanitaria, se les fue cualquier cantidad de días efectivos. Después, con el tema de las elecciones en Venezuela, se les fue también cualquier cantidad de días en sus debates de temas políticos. Ahora que celebraron los 200 años de la fundación de la Asamblea, también dedicaron varias sesiones a temas de las solemnidades propias de esa actividad. Entonces, realmente el tiempo efectivo de las sesiones extraordinarias no es tanto como uno quisiera, pero también, ahora que vos lo decías, yo que trabajé en la Asamblea Legislativa, a mí me sigue asombrando mucho el tiempo que se tarda en dictaminar proyectos. ¿Cómo es posible que un proyecto como el de Cruzitas, que se presentó a la corriente legislativa desde el año pasado, le asignaran comisión hace 15 días? No, y qué dicha que tienen a Cruzitas entre las prioridades, claro. Porque para mí es una crisis económica, ambiental, social y hasta incluso de soberanía, ¿verdad? Sí, que ya lo hemos demostrado también. En esas prioridades, doña Laura, ustedes quieren darle vía rápida a jornadas 4.3. Ha insistido el gobierno en la urgencia de este proyecto, que incluso hay empresas que necesitan que esto se apruebe o se van de Costa Rica. Así es. Sin embargo, necesitan 38 votos, ¿verdad? Para esa vía rápida. ¿Ya tienen esos votos? ¿Cómo está esa negociación? ¿Cuál es la expectativa en plazos de jornadas 4.3? Mire, con jornadas 4x3, la expectativa es que sí vamos a conseguir esos 38 votos. Yo he estado súper pendiente de este tema, incluso este lunes tuve una reunión con don Rodrigo Arias Sánchez, el presidente de la Asamblea Legislativa, para una vez más insistirle en la importancia de que el plenario legislativo le dé a este proyecto prioridad. ¿Qué son las jornadas 4x3? Mucha gente me dice, pero Laura, si eso ya existe, en la empresa donde yo trabajo así aplica. O tengo una amiga enfermera que me decía, pero ¿cómo? Si en la caja todas nosotras tenemos ese tipo de horarios y nunca ha habido ningún problema. Bueno, mucho de esto funciona en la práctica en Costa Rica desde hace mucho tiempo, pero necesitamos darle seguridad jurídica y que ya esté como una reforma dentro de nuestro Código Penal. ¿Esto qué es? 4x3, que las personas puedan trabajar 4 días con una jornada de trabajo más amplia y tener 3 días de descanso consecutivos. Eso adicionalmente sería para ciertos sectores de la industria manufacturera especialmente, que necesita tener ese tipo de operaciones. Es voluntario de la persona trabajadora, pero también se está estableciendo en el proyecto la remuneración. Se está estableciendo un pago importante a las personas que vayan a trabajar con este tipo de jornadas. Mucha gente a mí me dice, pero eso ojalá que lo aprueben pronto, porque yo tengo un emprendimiento, porque yo tengo clases en la U y entonces me quedaría súper bien acomodar las clases en los 3 días consecutivos que tendría libres. O me queda súper bien porque puedo hacer tareas con los chiquillos en la casa para ayudarlos en la escuela. Y bueno, nosotros estamos esperanzados. Yo he hecho rondas en todas las fracciones, sé que también el sector privado, las cámaras, las empresas en zonas francas han ido a explicar todo lo que nos han pedido los señores diputados de Liberación, que es mayoritariamente los que están opuestos, y del Frente Amplio, pues se los hemos explicado. Vamos en la línea de fortalecer también la inspección laboral del Ministerio de Trabajo para que obviamente se den las condiciones adecuadas desde el Ministerio de Trabajo. Se les ha dado material en cantidades enormes de convenios de la OIT para explicar que esto no viola convenios internacionales, que no es una desprotección a las personas trabajadoras. Sí, llevan años en esto. De hecho, desde el 2022 que arrancaron, ¿verdad? Están con este tema y bueno, había avanzado. Después la Sala Cuarta se lo trajo abajo, pero usted confía en esos 38 votos y ya teniendo esa vía rápida en plazos, ¿cuándo Costa Rica podría ver una realidad jornadas 4.3 según la esperanza del gobierno? Yo espero que no pase de este año. No va a ser fácil. Vamos a ver, hay partidos como el Frente Amplio que uno sabe a qué atenerse con ellos, porque ellos tienen un tema ideológico con este asunto, y yo lo he hablado así con el Frente Amplio y no estoy diciendo nada que no haya yo conversado con don Antonio Ortega ni con los diputados del Frente Amplio, pero a mí me sorprende ver partidos como Liberación Nacional dándole la espalda a la inversión privada o poniendo en riesgo el arroz y los frijoles de la gente. Y es que si nosotros queremos de verdad llevar empleo fuera de la gran área metropolitana, necesariamente Costa Rica no se puede quedar atrás con los competidores.
Hay inversiones en Occidente, muy importantes. Hay inversiones que queremos llevar a Limón, que queremos llevar a Punta Arenas, pero tenemos obviamente como país que generar las condiciones para seguir siendo apetitosos para las empresas que van a generar pues los empleos de calidad, el empleo formal que todos queremos. Este gobierno ha hecho un esfuerzo enorme y bueno, para muestra un botón, ahí están los resultados en las tasas de desempleo, cómo este gobierno ha mejorado a números históricos el nivel de personas con trabajo, el empleo formal también creciendo muchísimo, el empleo de las mujeres creciendo muchísimo. Ahí está la estrategia Brete, pujante y generando resultados, pero obviamente que no queremos que Costa Rica se quede atrás y queremos generarle a los inversionistas esas condiciones de seguridad jurídica. Esto no es un antojo del gobierno. A mí varios diputados y varios titulares, porque estuve con los jefes de fracción hablando de este tema en la reunión semanal que ellos tienen, y varios titulares muy conchos pusieron: ministra vino a asustar con la vaina vacía. No dijo el nombre de las empresas. Que habían empresas que querían irse de Costa pero Rica. bueno, obviamente nosotros por temas de políticas comerciales, gobierno corporativo, que el mismo Comex y Procomer nos alertan, yo no puedo ir acá a venir a decirle, mire, esta y esta y esta ya nos dijeron en privado que se van o que no van a abrir nuevas plazas en Costa Rica y que se las van a llevar a Panamá. Pero por lo menos tienen un número de las que han advertido. Sí, y son empresas en zonas francas, son empresas en sectores de salud, son empresas en sectores de manufactura de tecnología, son empresas que emplean a muchas mujeres, que emplean a muchos jóvenes de Costa Rica, y evidentemente por eso es que esto es una prioridad para el gobierno de la República. Pero hay otros proyectos, Febe, que también a mí me asombra bastante que la Asamblea no haya logrado sacarlos adelante. Por ejemplo, el de armonización del mercado eléctrico. Mire, tardado, ¿cierto? Ese proyecto hemos tardado cualquier cantidad de tiempo en resolverlo. Y reitero, Costa Rica no se puede quedar atrás, y el tema de tener energía eléctrica en cantidad y con la calidad suficiente que se necesita para asegurar el crecimiento económico y no solo la sostenibilidad de lo que demandan las casas, sino también de lo que va a demandar la industria, es vital para el país. No podemos tener esos temas engavetados a nivel nacional, y yo lo he hablado también con varias fracciones y con toda la transparencia. Al principio me decían, ministra, sí, los vamos a apoyar, pero vamos a esperar a que pasen las elecciones municipales. Bueno, ya pasaron las elecciones municipales. Pero ahora viene la campaña. Y es ahora que no dejamos de estar en elecciones en no este dejamos país. de estar en elecciones, y eso le pasa una enorme factura al desarrollo de Costa Rica, porque aunque el gobierno tenga muchas ganas de hacer las cosas bien, y las hemos estado haciendo bien, porque yo, además de ver temas parlamentarios, soy la jefa de gabinete del presidente de la República. Ese es mi rol como ministra de la Presidencia. La parte que le toca al gobierno la hemos estado haciendo extraordinariamente bien, y ahí yo no tengo ningún miramiento en decirlo. O sea, lo que a nosotros nos toca hacer lo hemos estado haciendo extraordinariamente bien. Pero hay una uno siempre parte... hace una reflexión, doña Laura, porque uno dice, sí, lo estoy haciendo muy bien, pero ¿hay algún pero? Claro. ¿En cuál? Ciudad Gobierno. Mire, ¿cómo va a ser? Pero que dependa de ustedes. No, de Ciudad Gobierno íbamos súper bien, demostrando el ahorro que va a tener ese proyecto cuando el país deje de alquilar, las instituciones públicas dejen de alquilar, ahorros de 24 millones de dólares por mes entre alquileres y servicios públicos que se pueden invertir en cientos de otras necesidades. Antes de venir a este programa estuve en una reunión con el Consejo Municipal de Los Chiles para ver algunas cosas que ellos tenían dudas. Y yo les decía, es que nosotros lo que ocupamos es plata. Y lo que necesitamos es plata, porque ganas hay y capacidad hay. Pero no podemos seguir ni endeudando Costa Rica, siendo un gran irresponsable con las generaciones futuras, y tampoco podemos avanzar en temas que nos generarían más posibilidad de tener recursos para otras inversiones, porque requieren de aprobación legislativa o porque nos los frenó una interpretación de la Contraloría. Por eso, pero le preguntaba que usted me decía que de lo que ustedes dependen lo han hecho extremadamente bien, ¿verdad? Sí. ¿Considera usted? Sí. Pero uno siempre tiene esa autocrítica de decir, mira, sí, hemos hecho esto bien, pero nos falta como gobierno que nosotros podemos controlar, ¿qué? Que nos falta a nosotros como gobierno de cumplirle a la gente, ejecutar un montón de obras, porque hemos estado estos 2 primeros años formulando los proyectos, y eso es algo que yo espero y me esforcé mucho como ministra de Mideplan para que las próximas administraciones no enfrenten lo que enfrentamos nosotros. Y es que el país está lleno de buenas ideas,
pero una buena idea no necesariamente se traduce en un proyecto de inversión. Usted, para llevar una idea de un proyecto, como los embarcaderos, por ejemplo, que estamos ya construyendo y avanzando con 33 embarcaderos en todo el país, para que los pescadores o la gente que vive del mar no tenga que amarrar su panga a una piedra y esté ahí expuesta y cuente con un embarcadero para tener mejores condiciones. Cuando vamos a trabajar en eso nos damos cuenta que no existe proyecto, que hay que empezar a diseñarlo, que hay que empezar a formularlo, que hay que empezar a hacerle los estudios, que hay que empezar a ver cuánto cuesta, los estudios de mercado, los análisis financieros. Esa es la historia de Costa Rica. No habían portafolios claros en el AIA, no habían portafolios claros en el INDER, no habían portafolios claros en el CONAVI, en el MINAE. Si yo quiero hacer una inversión en mejoras en los parques nacionales, ¿a dónde están los proyectos para saber cuál parque nacional necesita rampa o necesita baños? Ustedes ya, como legado, pueden decir que han dejado todo eso listo para sí, que ejecute alguna otra administración. Y ahora entramos a un periodo de ejecute y siga diseñando los proyectos. Si queremos tener un aeropuerto en la zona sur, si queremos ampliar el aeropuerto del Caribe, tener un tren eléctrico de carga, todo eso que el país durante muchos años lo ha venido planteando a nivel de idea, tiene que aterrizarse necesariamente, porque si no vamos a vivir este impasse con cada cambio de gobierno. Y eso no se vale. Eso no se vale porque hay una pérdida de las posibilidades de generar mejoras en el país. Entonces, en eso yo me he esforzado cualquier cantidad para que las instituciones públicas tengan esos portafolios. Y lo que ya se puede ir ejecutando, se va ejecutando. Mire, por ejemplo, el INDER. ¡Qué belleza! ¿Cómo va a ser posible que el Instituto de Desarrollo Rural en el pasado tuviera ejecuciones del 60% de la plata, cuando hay tanta necesidad en desarrollo regional, por ejemplo? Bueno, ahora el INDER ejecuta el 90, el 95, y lo que no pudo ejecutar fue porque alguna licitación se le pegó, porque alguna cosa, y tiene ya para todo este año su portafolio de proyectos listo, hasta para el año siguiente incluso. Y es que esto se dice fácil, pero lleva de por medio un enorme trabajo técnico. Entonces, yo creo que lo que le resta a esta administración va a ser para ejecutar, pero para seguir trabajando también en el diseño de proyectos de desarrollo hacia el futuro, especialmente enfocándonos en las regiones periféricas de la gran área metropolitana. En Costa Rica tenemos una Costa Rica, una costa pobre y una costa requete pobre, y también hay que poner la lupa en habilitadores de desarrollo de esas regiones del país que han enfrentado rezagos históricos que no los va a resolver una administración, porque muchos de ellos son problemas estructurales, pero que definitivamente ya arrancamos. Doña Laura, yo le preguntaba por las prioridades y le mencionaba, jornadas 4.3 de la que ya hablamos, ¿verdad? Y cuando también conversamos un poco de lo que ustedes sienten que les hace falta como administración, que es el ejecutar, ¿verdad? Que me cuenta que ya están en ese proceso. Hablemos de pensiones de lujo, porque también lo veo en estos primeros días del año como una de las grandes banderas que va a llevar la administración, por lo menos en este año. La duda que yo tengo y que tienen todos los costarricenses es cómo hacerlo sin el tema, ¿verdad?, de derechos adquiridos que ya la Sala Constitucional se ha pronunciado. El as bajo la manga es la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se puede interpretar de esa manera? No. Sí y no. Vamos a ver. Explíqueme por qué sí, por qué no. Sí es cierto que el as bajo la manga es la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros hemos sido muy claros que no vamos a aflojar con el tema de las pensiones de lujo, porque eso es una vergüenza pública. Y no me voy a detener demasiado en decir la vergüenza que da ver que gente que no cotizó está recibiendo una millonada de plata. Yo creo que mucha gente coincidimos en eso. Sí, exacto, y que eso es vergonzoso. Ahora, ese es el as bajo la manga. Si el proyecto se pega en la Asamblea Legislativa o en la Sala Constitucional, nosotros lo elevaríamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos seguros de que la situación actual violenta los principios de igualdad que debemos tener como pueblo costarricense ante la ley, y que esas pensiones de lujo, aunque las legalizaron asambleas legislativas del pasado y la salas constitucionales del pasado, estamos seguros que generan desigualdades. Entonces, ese es el as bajo la manga. Pero lo que usted decía de los derechos adquiridos, que es ahí donde me quisiera detener un poquitito. Ese es el no. Esa parte, ese es el no que le doy.
porque nosotros estudiamos, mire, yo me he descerebrado estudiando la jurisprudencia de esto con mi equipo, y la Sala Constitucional lo que ha dicho en sus votos es que sí, tener pensión es un derecho adquirido, pero que el monto de esa pensión sí se puede tocar. O sea, que no es un derecho adquirido suyo recibir una pensión de 14 millones, no. Su derecho es recibir la pensión, pero el monto de los 14 millones puede reformularse en función, bajo criterios de proporcionalidad, racionalidad y siempre y cuando haya un estudio actuarial. Eso ha dicho la sala. Por eso nosotros hicimos el estudio actuarial. Y es que para la gente que nos está escuchando, un estudio actuarial es un estudio matemático que realiza, de hecho es una ciencia actuarial, es un estudio muy profundo de grandes volúmenes de datos. Desde el gobierno hicimos toda una estrategia que pasó precisamente por contratar un estudio actuarial. Es un estudio caro, conseguimos los recursos para contratarlo, se hizo una contratación a través del SICOP, pública y todo, para que nadie vaya a decir, contrataron a una actuaria amiga de Laura, no, eso fue un concurso público que se llevó adelante. De hecho, son muy pocas personas en nuestro país las que hacen ese tipo de estudios porque es una materia muy específica. Pero también, Febe, una barbaridad. Cuando yo asumí las riendas del Ministerio de la Presidencia y me puse a ver temas pendientes, me encuentro con me reúno con la actuaria y la actuaria me dice, doña Laura, es que yo he tenido que presentar 2 recursos de amparo y sigo aquí sentada esperando que el Poder Judicial me dé los datos y no he podido seguir el estudio porque sigo esperando que el Poder Judicial me dé los datos. Digo, ¿yo cómo? ¿Que sigue esperando que el Poder Judicial le dé los datos? Y no es que presentó un recurso de amparo, sí, ¿y qué fue? ¿Que lo perdió? No, lo gané. Digo, preste para verlo. A mí se me revuelcan las tripas de ver esas cosas porque me da una indignación que me cuesta mucho administrar todavía como costarricense. La sala le dijo a la actuaria, a la del equipo de nosotros, que sí, que el Poder Judicial tenía que darle los datos porque son datos públicos, pero que el Poder Judicial los dé en el tiempo que estime que puede dárselos. Si yo pierdo un amparo, a mí la sala me condena y me dice, Laura, tiene que darle en 5 días la información a ese periodista. O tiene que dársela en 3 días. Al Poder Judicial le dijeron, sí, tiene que dar los datos, pero cuando usted pueda, Poder Judicial. Entonces, tuve yo que enviar cartas, que hacer, bueno, de todo, hablar el tema hasta con el señor presidente y decirle, mire, tenemos el estudio frenado porque no le han dado los datos a la actuaria. Ya los tienen, esos datos. Claro. ¿Y ese informe se publica? El estudio actuarial es público. Yo lo entregué en la Asamblea Legislativa junto con el proyecto de ley. También el estudio yo lo compartí con toda la prensa. Si quieres se lo paso. Está un WhatsApp de distancia. Es un estudio que ojalá y la gente de la academia, la SUPEN, los costarricenses interesados en entender un poco más de qué le pasó al país, a dónde se perdió Costa Rica. Miren, ese estudio, Febe, se ven datos de gente pensionada de 35 años. Se ven datos de personas que para recibir la pensión que reciben tendrían que haber cotizado el 67% del salario. Y obvio no cotizaron eso. Se ven datos de personas que heredaron la pensión y que no solo la heredaron ellos, sino que también se la heredaron a los hijos. Y que muchos de esos hijos conservan la pensión y nunca se quisieron casar, aunque sea gente que tiene hasta familia, pero no se casaron porque si se casan la pierden. O sea, es un estudio que desnuda la porquería de lo que ha sido el bipartidismo en Costa Rica. Y perdón que lo plantee de esa manera, pero es que ese tipo de leyes fueron definitivamente arreglos políticos entre grupos de costarricenses de esa casta política que uno aborrece y detesta. Porque qué daño le hacen al país, 285 mil millones de colones al año, de la bolsa suya, de la mía y de la de todos los ticos, tenemos que estar poniendo para que a esta gente le den semejante pensión. Esos 285 mil millones podríamos estarlos mandando para los chiles. Hoy que hablé con ellos temprano para ver varias necesidades que tiene, o podríamos inyectárselos al MEP para poner más plata a toda la infraestructura educativa que necesita el país, o podríamos ponerlos en seguridad, o podríamos ponerlos en la N cantidad de necesidades que tiene Costa Rica. Así que por eso este tema es una prioridad. Hubo gente que a mí me dijo, ministra politiquera,
lo está haciendo ahora porque ya el gobierno se metió en campaña. No, señores, lo estamos haciendo ahora porque lo empezamos a trabajar desde el día número 1 en que asumimos las riendas del gobierno, pero esto hemos tenido que sortear todos los palos habidos y por haber y diseñar una estrategia muy blindada hasta de una consulta a la Corte si la cosa en el camino se pone todavía más fea. Entonces entiendo que ustedes están seguros de que le dan el blindaje con la jurisprudencia que tiene la Sala Constitucional al proyecto y que va a avanzar, pero si no, por aquello, ¿verdad? Por si acaso, exacto, está la consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pendiente también. Entonces, exacto, y no por si acaso, es que aquí nosotros le estamos tocando, bueno, iba a decir una mala palabra, le estamos tocando la billetera a grupos muy gordos de interés político en Costa Rica. Le estamos tocando la billetera y la pensión de lujo a gente poderosa políticamente de este país. Y eso yo tengo también que contarlo y decirlo con toda la transparencia del caso. Entonces, yo no tengo duda de que esas personas, que son un grupo pequeñito, 5,000, me parece, por aquí ando el dato exacto, pero si la memoria no me falla, son 5,978 personas. No puede ser que 5,978 personas se lleven esa tajada de presupuesto nacional. Eso es una ofensa para Costa Rica. Y yo tengo la fe de que eso va a salir adelante, sea ahora o en un futuro cercano, donde la Asamblea Legislativa tenga la madurez o a través de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doña Laura, que de hecho cuando ustedes anuncian ese proyecto de ley en estos últimos días en conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, un par de días empiezan a aparecer exfiguras del Partido Acción Ciudadana, tildando al gobierno de mezquino por no reconocer la ley que firmó el expresidente Carlos Alvarado en el 2019 de cobrar contribuciones solidarias a las pensiones que superen los 2.2 millones en el magisterio y 2.6 millones en el Poder Judicial, y que era un ahorro de 12,000 millones de colones anualmente. ¿Qué le responde a la gente que los he visto mucho en redes sociales, especialmente, que les han dicho mezquinos a ustedes porque no reconocieron lo que se hizo en el 2019? Es que la conferencia no era para hacer un recuento histórico de lo que se ha hecho. Igual en los años 90 quitaron las pensiones a los exdiputados. Y yo no me voy a ir a una conferencia de prensa a contar la historia de las pensiones en Costa Rica. Qué dicha que hicieron eso, pero eso no fue suficiente. Qué dicha que fijaron una contribución a las pensiones millonarias, pero eso no es suficiente. Lo que hicieron fue fijar una especie de impuesto, como le pusieron así, contribución solidaria. Contribución solidaria, que de solidaria no tiene nada. Pero bueno, bien que mal les están quitando un esfuerzo por quitarles un pedacito, pero no fue fijarles un techo, no fue establecer un tope, no fue tratar de disminuírselas a lo máximo posible. Nosotros con el proyecto que presentamos estamos fijando un techo que es igual al del IBM de la caja, al del invalidez, vejez y muerte de la caja, de 1,765,000 colones, me parece que es ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un techo, porque esto es desigual en doble vía. Y le voy a dar un ejemplo. Hay gente en el sector privado con salarios altos que cotizan mucho, bastante, pero que les cae la guillotina del techo, del 1,700,000. No importa si usted cotizó sobre un salario de 2 millones o más millones en el sector privado, cuando usted se pensione, su pensión va a tener un techo. ¿Por qué en el sector público no? ¿Por qué en el sector público no tenemos ese mismo techo que en el sector privado? ¿Por qué hacemos esa odiosa diferencia entre los costarricenses? Usted sí tiene techo, pero yo no. Porque yo sí soy amiga de los diputados o yo sí soy amiga de los magistrados que hicieron esas leyes especiales para darme a mí privilegios. Pero usted no, usted páguemelos. Eso es lo que nosotros queremos detener. Y adicionalmente en el proyecto de ley, además de fijar el techo, estamos pasándole una tijera lo más cercana a ese techo posible para la gente que tiene esa pensión de muchos millones. Hay un convenio internacional con la OIT que firmó Costa Rica en el año 71, me parece, y ese convenio internacional no nos permite bajarles tanto como nosotros quisiéramos, pero sí ese convenio internacional establece que podemos bajarla hasta que la persona siga manteniendo el 40% del monto con el que se le acreditó, ¿verdad?,
la jubilación. Entonces, eso fue el blindaje que buscaron. Sí, claro. Para respetar esa jurisprudencia por derecho adquirido de la pensión, pero no por monto, según interpretan ustedes. Exactamente. Entonces, estamos haciendo la apuesta por en las dos enfoques. Primero, fijar un techo, igual al de la caja. Y segundo, bajar todo lo que podamos a los que ya la tienen, respetando los convenios internacionales. Ministra, ¿qué pasó con la ley Jaguar? Porque es que los escuché durante el año pasado muchísimo insistir sobre ley Jaguar, sobre el referéndum. Ya eso es algo que dejamos de lado, lo descartamos por tiempos. ¿Cómo vamos con eso? Mire, el referéndum ya evidentemente yo creo que los tiempos no van a dar, y esto no ha sido por el gobierno. Mire, también acá zapatero a tu zapato y que cada palo aguante su vela. Aquí hubo grupos que desde día número 1 buscaron el micropelo en la sopa, consultas a la sala, otra consulta para la sala, consultas al tribunal, la sala no tiene plazos, o sea, hicieron todo lo posible para que el pueblo de Costa Rica no pudiera decidir en eso. Pero es que les desarmaron también mucho el proyecto, ¿no? El proyecto no inconstitucionalidades. El proyecto nos lo desarmaron, todo lo que se pudo desarmar, pero nosotros fuimos muy rápidamente con nuevas versiones del proyecto que corrigieron todos los vicios de constitucionalidad que le encontró la sala. Ahora bien, sigue en la Comisión de Gobierno y Administración el proyecto de ley, como tal está ahí. Yo he ido a audiencias el año pasado incluso. Sé que la Contralora había sido convocada desde noviembre. La señora no pudo ir ni en noviembre ni en diciembre y fue hasta ahora a mediados de enero que ya fue a las audiencias que la habían convocado. Que cogobierna la Contraloría. Sí. Y que no hay ningún juez que haya demostrado que cogobierna. No, porque no lo hemos elevado a conflictos de competencias, que pero la yo única creo que lo que sucedió fue con Arecep y al final le dieron la razón a la Contraloría. Sí. ¿Ustedes van a hacer algún proceso en eso para demostrar que han dicho durante meses de que la Contraloría cogobierna? Creo que sí. Creo que hay que hacer una apuesta por presentar conflictos de competencias, porque... ¿Pero qué? ¿O sí? ¿Como para qué? No, sí, hay que plantear conflictos de competencias con la Contraloría. Eso es algo que ya yo he hablado con mis colegas de gabinete también. ¿Por qué? ¿Y tienen casos demostrados? Sí, pero por supuesto. Y mire qué curioso, porque a mí me ha volado palo La Nación un montón de veces de que fui y no pude dar los ejemplos. ¿Cómo que no pude dar los ejemplos? Si nosotros en la Casa Presidencial, en mi despacho, yo tengo una bitácora de los casos que veo ¿Y por qué no lo han denunciado hasta ahora? No, sí lo hemos denunciado todo el tiempo. En las instancias correspondientes. Porque para plantear un conflicto de competencias usted tiene que poner a un grupo de abogados, hacer los criterios, levantar. Entonces nosotros vinimos aquí a hacer más burocracia o a resolver problemas. Qué difícil. Incluso yo siempre les cuento esto. Cuando yo era ministra de Mideplan, lo que tenía eran 5 asesores para temas técnicos y tenía que tener uno de ellos dedicado a tiempo completo a atender la solicitud de la Contraloría. Es que así no puede trabajar nadie. Esto, y en buena hora que me lo pregunta, porque nosotros vivimos nadie está diciendo que no quiere rendir cuentas, nadie está diciendo que no queremos ser fiscalizados. De hecho, este gobierno ha sido súper combativo de la corrupción. Ve ahora con el tema de Huawei y los contratos en el ICE, al menor olorcito a corrupción, este gobierno ha sido implacable en elevar denuncias penales en los diferentes casos. Vea lo que pasó con don Luis Amador y con todo lo que eso significó para el gobierno. Olorcito de que algo no anda bien, se corta por lo sano inmediatamente. Nosotros nunca hemos sido complacientes con nada que parezca corrupción. Pero con esto de la Contraloría, que la Contralora diga que no coadministra, y tenemos informes que están disponibles en la página web y también de la Contraloría, de donde le dice al MEP, mire, usted ahora me va a hacer el favor y va a hacer esta política pública. Donde le dice al Ministerio de Seguridad, mire, ahora usted con esto me va a hacer un plan de acción de esto u otro. O sea, es que eso no es fiscalizar la hacienda pública. Eso ya es usted querer asumir el mando y querer asumir la administración de las instituciones. Claro, pero la Contraloría les dice no hay forma de mostrarlo porque no lo han elevado. Por eso le preguntaba si lo van a elevar como para ya zanjar y ustedes tener el respaldo de decir sí está coadministrando la Contraloría. Sí, ese es el paso siguiente definitivamente. Ahora, yo sigo viendo el vaso medio lleno. Yo creo... Me había dicho que era muy positiva cuando arrancó la entrevista. Es que si no, usted no puede ser ministro. O si no, usted se dedica a ser un ministro como los que han pasado por las sillas, a ver las horas pasar y usted dedicarse a ir a la comisión de valores y a firmar la planilla.
Si usted quiere ser un ministro de verdad y cambiar las cosas para bien en Costa Rica, usted tiene que aguantar el palo y tiene que seguir para adelante, y por eso es que somos tan claros en que aquí no vamos a aflojar, porque lo que más hemos enfrentado son obstáculos. Pero Febe, ¿usted no ve que hay gente que le encantaría ver a este gobierno fracasar? Que la escuché y la vi en una entrevista con mi buen amigo y colega, don Randall. ¿Ah, sí? Que, ¿cuál fue la frase que utilizó? Que siente que la asamblea no les gusta que a usted les vaya bien. Pero por supuesto que no. ¿Eso lo considera usted? Sí, absolutamente. Porque es que hay críticos que dicen, incluso la oposición, doña Laura, que usted le culpan a todo mundo, que a la Contraloría, que al Poder Judicial, que a la asamblea, porque no saben o no pueden gobernar. Pero ustedes dicen que más bien al contrario, es que no les gusta que a ustedes les vaya bien. Mire, si nosotros no supiéramos gobernar, la pobreza en Costa Rica no hubiera bajado como bajó. Si nosotros no supiéramos gobernar, la desigualdad en Costa Rica no estaría mostrando los primeros signos de recuperación después de los gobiernos de Liberación y del PAC, donde venía el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, en picada, un país más desigual, y nosotros no solo detuvimos esa caída, sino que la mejoramos. Un país, un gobierno que no sabe gobernar, no estaría con la generación de empleo que tenemos ahora y no estaría más bien recuperando las finanzas públicas como lo estamos haciendo. Entonces... Por eso, es lo que dice la oposición, de que ustedes insisten en echarle la culpa a la Contraloría, al Poder Judicial, a la Sala Cuarta. No, lo que pasa es que estos poderes de la República o estos grupos no están acostumbrados a que un presidente o una ministra de la presidencia con total transparencia le cuente a la gente qué es lo que está pasando, porque resulta que antes todos eran de los mismos. Los que estábamos en la asamblea también éramos los que nombramos a los magistrados, a la contralora, a la defensora, y este año yo soy la diputada, el otro año es mi papá, o el siguiente año es mi hijita, o el siguiente año es mi esposa, y ahí nos vamos nada más pasando la sortijita de la bendición de ser de la casta política. Y entonces no señalaban a nadie más ni responsabilizaban a los que tenían la potestad de frenar proyectos de desarrollo, porque o le debían favores o eran de los mismos. Y nosotros ni les debemos favores ni somos de los mismos. Por eso es que sienten ustedes tanto obstáculo. Pero claro, de lo que ustedes denuncian. Pero claro, a la gente hay que decirle la verdad. Mire, a la gente de Limón, y a mí me han dicho, ay, a usted sí que le gusta ir a Limón. Sí, a mí me encanta ir a Limón, pero es que Limón es la provincia con mayor rezago. De hecho, el gobierno tiene mucho apoyo en las provincias costeras. Claro, porque cuando usted ve los indicadores, usted revisa dónde es que está la costa pobre y la costa requete pobre, y pongamos ahí todas las baterías para tratar de levantar a esa gente, que es la que más sufre en el país. Y eso, cero cálculo electoral. Porque buena parte de lo que ha pasado en el país es que se han enfocado las políticas públicas en lugares donde hay más votantes o más amigos del partido. Y se nos ha olvidado las regiones periféricas, porque ahí viven poquitas personas que se traducen en poquitos votos. Eso también es una realidad innegable. Por eso yo estoy tan feliz de que aprobamos la primera política de desarrollo regional para Costa Rica, por ejemplo, para que ya no sea una potestad hacer inversión pública en las regiones, sino que sea una obligación. Si queremos cerrar brechas, el país tiene que invertir en Punta Arenas, en Limón y en la región Brunca, en la zona sur del país, en Guanacaste, de una manera más equitativa, sobre la base de diagnósticos, pero nada de eso ocurrió aquí, lamentablemente. Entonces, cuando yo le digo que yo he visto la hipocresía en carne propia, siendo ministra de la Presidencia, recorriendo los pasillos de la Asamblea Legislativa, es porque la he visto, porque he estado en reuniones donde me doy cuenta que lo que desean de verdad, sin importarles que lo que quede de Costa Rica es una pelota de ceniza, que no les importaría que el país quede en cenizas con tal de que al gobierno del presidente Chávez le vaya mal, porque es tanto el cálculo político que hay pensando en las próximas elecciones. Y mire, yo también se los he dicho a los diputados con mucha transparencia. Usted me conoce muchos años y sabe cómo soy yo. Uh-huh. Yo les he dicho, miren, ustedes ganarían mucho más ante los ojos del pueblo de Costa Rica si se suben al barco a trabajar con nosotros. Aquí hay espacio para trabajar con nosotros. ¿Y qué le dicen? Que sí, que lo van a hacer, que lo van a tomar en cuenta. Y después, por eso es que le digo lo de la hipocresía. Y después hacen una cosa diametralmente contraria. Por ejemplo, la interpretación que hizo la Contraloría de la Ley Orgánica de Habdeba, de que Habdeba puede hacer alianzas público-privadas, pero no para proyectos de infraestructura.
Entonces, ¿para qué las va a hacer? ¿Para proyectos de qué? Si lo que nos interesa obviamente es que Habdeba genere desarrollo. Entonces la ley le dio la potestad de hacer APPs, pero no para infraestructura. Por el amor a Dios. Y un proyecto de ley de estos, para hacerle ese ajuste, a meterle la palabra infraestructura a la ley de Habdeba para complacer a la Contraloría, porque yo no encuentro otra palabra decirlo, para complacerla, dura de no sé cuánto. Entonces yo digo, no, si eso no es falta de voluntad política, yo no sé qué es, porque si nos ha ido bien y si tenemos los resultados en empleo, pobreza, desigualdad, desarrollo de infraestructura que tenemos ahorita, imagínese si la Asamblea nos hubiera ayudado, imagínese si ya hubiéramos arrancado esa Marina, imagínese si ya hubiéramos arrancado Ciudad Gobierno, imagínese si ya hubiéramos arrancado, imagínese si ya hubiéramos podido pagar mucho más de los intereses que no han dejado a Nogui, porque cada vez que Nogui, me imagino que ya lo habló con él en la visita que tuviste con él acá, claro. Si nos hubieran dejado de verdad seguir ordenando las finanzas públicas, que con todo y se han venido ordenando, pero bueno, es lo que hay, y yo creo que la gente de Costa Rica ya no come cuento, y por lo menos en lo que a mí respecta, a mí no me trajeron a esta silla a disimular, no, yo vine aquí a hacer mi trabajo con todo, y con todo lo voy a seguir haciendo. Se nos fue rapidísimo el tiempo, ministra. Sí. La pregunta que todo el mundo está esperando, lo que pasa es que estaba buscando cómo planteársela porque a todo mundo se la ha planteado y le responde lo mismo. Entonces digo yo, voy a ser más creativa, no puedo ser más creativa. Le iba a preguntar si tiene agenda de ministra el 1 de febrero, pero le pregunto, doña Laura, ¿usted suena para ser aspirante, ya sea una candidatura presidencial o una vicepresidencia del oficialismo? ¿Ya reflexionó ese tema? ¿Ya tiene una respuesta? ¿Cuándo nos vamos a enterar? Bueno, llegado el momento, si hay miembros del gabinete que vayan a renunciar, se comunicará al país. Lo que sí le puedo decir ahorita, para no incurrir en, digamos, ningún tema de beligerancia, es que yo me siento muy contenta. Me siento muy realizada profesionalmente, siento que he cumplido a cabalidad las tareas que me ha dado el presidente. Yo he sido ministra de 2 cosas, mi jefe inmediato es Rodrigo Chávez Robles, que es súper exigente, y gracias a Dios que es así, porque si no el país no camina. Y yo me siento contenta con el trabajo que estoy haciendo. Hago un tremendo equipo con el presidente. Yo trabajo a un pasillito de distancia de don Rodrigo. A él le he dicho varias veces, mire, presidente, a mí me haría muy feliz acompañarlo a quitarle las gasillas de su banda presidencial cuando usted deje el gobierno, porque no tengo duda de que usted ha sido el mejor presidente que ha tenido Costa Rica en los últimos, 70 años. Y yo soy estudiosa de las políticas públicas, entonces estoy segura que eso es así. Así que bueno, hay que esperar. Lo que sí también quiero aprovechar para decir es que le agradezco a la gente, porque mucha gente me escribe, mucha gente sabe. Están encuestas usted. La gente sabe lo golosa que soy, entonces mucha gente cuando la veo en las giras, doña Laura, que quiero una cajeta, que esto, me mandan pan o me dan bendiciones o me dan un abrazo sincero, y la verdad es que eso llena muchísimo. Yo no tengo con qué pagarle a la gente el aprecio, el cariño, y bueno, y todo esto se ha ganado con mucho trabajo. La popularidad, la credibilidad que tiene el presidente y el equipo de gobierno, eso no es un accidente. Eso es porque nos estamos partiendo el lomo por hacer bien las cosas para que Costa Rica siga hacia adelante. Y por mi cuenta, por mi parte, eso es lo que voy a seguir haciendo, partiéndome el lomo a trabajar en todo lo que pueda para nuestro país. Yo nací para esto, a esto le he entregado mi vida, al servicio público, y yo lo voy a seguir haciendo a la par del presidente, y ojalá contribuyendo por muchos años más al desarrollo del país. Doña Laura Fernández, ministra de la Presidencia, hasta hoy, ¿verdad? Que tenemos esta grabación, ya después veremos, ¿verdad? Evidentemente, para no incurrir en beligerancia política no puede decirnos nada, pero creo que conversaremos mucho en los próximos meses con doña Laura Fernández. Siempre a la orden, Febe, y siempre un gustazo estar acá. Muchas gracias por el trabajo que hacen este tipo de medios de comunicación. Son los que hacen grande al país, y también los que llevan el mensaje a cada rinconcito de Costa Rica. Así que muchos éxitos para el programa. Gusto verla de nuevo, doña Laura. Gracias. Feliz año. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo punto de encuentro.